Y estábamos tratando precisamente acerca de la parábola del escriba docto y del padre de familia, allá en Mateo, en el capítulo 13. Ok, Mateo capítulo 13, y en el versículo 51 y 52, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? En relación a todas las parábolas y toda su palabra, toda su enseñanza que él en ese momento les acababa de impartir, principalmente a sus discípulos. Y ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya hablábamos en cuanto a lo que es un escriba docto, un escriba simple, ¿ok? Un escriba solamente era el que solamente copiaba la ley, ¿okay? Redactaba la ley, la copiaba solamente. Pero ya cuando se añade docto, ¿okay? Safar en el hebreo, ya se refiere a un escribano, una persona letrado, una persona ya con conocimiento añadido. ¿Okay? Y aún también la palabra en el griego decíamos gramateus, ¿okay? La palabra gramateus, docto, un hombre de letras, escriba, discipulado y maestro de la ley. Okay. De hecho, mire, en la versión de las Américas, en la Biblia de la versión de las Américas, dice así, dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron sí, y él les dijo: por eso todo escriba, fíjense muy bien, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una traducción diferente. ¿Okay? Allá menciona un escriba docto y acá menciona todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque decíamos lo que amplía la capacidad en cuanto al conocimiento del escriba es que adquiere ya la habilidad de la interpretación de la ley. Y más aún cuando se la aplica a sí mismo. ¿Okay? De hecho, cuando se habla de la palabra convertido, es strefo, ¿okay? Esa palabra strefo, convertido, es una persona que se vuelve a Dios, pero se vuelve a Dios en obediencia. Es como parecida a la palabra de arrepentimiento, metaneo, que implica el hecho de cambiar de dirección, vas hacia el frente, te detienes, giras no 360 sino 190 grados, es decir, así, y vas, cambias de dirección. ¿Okay? Cambiar de mente, cambiar de pensamiento, de ideas, etcétera, etcétera. Aquí la persona, cuando decía el apóstol Pablo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios en obediencia. ¿Okay? Por eso, cuando aquí menciona, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino es semejante a un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya mencionábamos cuán importante era que los discípulos
y especialmente los apóstoles entendieran, no solamente escucharan, sino que entendieran la enseñanza del Señor y sobre todo que la aplicaran en su vida. Si ustedes hacen esto, el Señor decía, si ustedes han escuchado con atención, han entendido todas estas cosas, su final será venir a mí, llegar a mí. ¿Ok? Porque mire, lea conmigo Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Era muy importante que ellos lograran entender toda la enseñanza del Señor. ¿De quién hablaban la ley, los profetas y los salmos, hermanos? ¿De quién hablaban ellos? Estas cosas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Hablan de mí. ¿Ok? Entonces, cuando un escriba que no solamente se dedicaba a ser escritor, copiador de la ley, sino a un entendedor de la misma, iba a lograr sin ninguna dificultad identificar al Mesías, al Redentor, al Hijo de Dios. Cosa que lamentablemente, hermanos, muchos de los escribas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los que se decían ser maestros de la ley, doctos de la ley, okay, no pudieron identificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Cuando este hombre, ya según Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, este hombre vino ante nuestro Señor Jesucristo, le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor inmediatamente va al punto, va al grano y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Esto es imposible. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de nuestro Dios. Y mire lo que el Señor le dice: eres tú. Eres tú maestro, dice, de la ley, y no entiendes esto. Mire, ahí en Juan capítulo 3 y en el versículo Juan capítulo 3 versículo 10, versículo 9 en adelante. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún le da más todavía el Señor, aún le amplía más el conocimiento el Señor, pero dice: ¿eres tú maestro y no lo entiendes esto? ¿Okay? Porque no todos alcanzaban ese nivel de conocimiento. Aún, ¿qué pasó, hermanos, con aquellos que supuestamente eran muy diligentes en las escrituras? Mire, vaya conmigo ahí en Juan, en capítulo 5.
Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Okay. Cuando se habla de examinar, hermanos, exaunao, okay. Ahí están los, sí los traigo, bueno, a ver si sirve este. Exaunao es la palabra que se emplea para lo que es examinar. Escudriñar implica el hecho de hacer una observación muy meticulosa, muy exhaustiva, muy profunda, vaya. Ok, muy profunda. Eso es lo que implica escudriñar. Entonces, cuando dicen escudriñad las escrituras, aquí esta palabra escudriñar, hermano, no está en un modo imperativo, como muchas personas todavía lo aplican eso. Dicen, porque el Señor nos mandó que escudriñáramos las escrituras, como dice en Juan 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. No es un mandamiento ahí. El Señor no está dando una orden de que se escudriñen. Aquí está en un modo dativo, en el sentido de que el Señor está arrojando una observación. El Señor está haciendo una observación, les está haciendo una observación a ellos. Ustedes que se profundizan, que analizan las escrituras, que las estudian muy diligentemente. ¿Por qué lo hacen? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no querer creer en mí. O sea, estas personas eran escribas, o como vemos ahí, hermanos, eran que analizaban, que escudriñaban las escrituras, pero que lamentablemente no podían ellos, no habían podido aún descifrar de quién estaba hablando las escrituras, o el propósito mismo de las escrituras. Era un trabajo que lamentablemente les estaba resultando todo en vano. Porque lo que estaba, es decir, ellos principalmente debieron de haber identificado a Jesucristo como el Hijo de Dios al ver que lo que Cristo estaba haciendo estaba escrito en la ley. Estaba escrito en la ley. Ellos principalmente. Pero no fue así. Por eso cuando se habla, hermanos, de un escriba que se ha convertido, es aquel que le ha llegado la luz a su intelecto, el conocimiento mismo lo ha entendido y que se ha convertido al Señor, como precisamente los apóstoles. Que ellos, a diferencia de los escribas, no eran personas de un nivel alto, hermanos, que fueran hijos de principados, hijos de gobernantes de la alta sociedad, sino que eran hombres del vulgo, como le llamaban, de la sociedad más baja, hombres faltos de conocimiento, de preparación, etcétera. Sin embargo, ¿por qué el Señor escoge a personas así? ¿Por qué el Señor escoge personas hasta cierto punto ignorantes, faltos de conocimiento en cuanto a algunas otras ciencias, o aún también en cuanto a la palabra del Señor? Mire, la respuesta está en 1 Corintios.
Primera de Corintios capítulo 1. Vaya conmigo, Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 25. Primera de Corintios 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Okay. Es por eso que el Señor, hermanos, se vale de lo débil para resaltar su gloria y su poder, que es lo que le decía el apóstol Pablo. 3 veces le he rogado al Señor para que me quite este mal, pero Él me ha dicho: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es por eso, hermanos, que los discípulos del Señor debían haber entendido todo esto, porque ellos serían los pilares, las bases firmes, hermanos, de la iglesia, una vez que ésta se estableciese. Y lo hicieron. Es por eso que allá en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles del Señor, hermanos, su trabajo iba a consistir en exponer todo el consejo de Dios. ¿Cómo? Valiéndose de lo que el Señor les había revelado, enseñado, y todavía lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Mire, en Juan capítulo 14, versículo 23, Juan 14, versículo 26 más bien, Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, Juan 14, versículo 26. ¿Lo tienen? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ustedes han escuchado ese himno, hermano, que dice el Paracleto? ¿Quién se acuerda cómo va ese himno? El Paracleto. Ándale. Bueno, es ese. No me acuerdo también de ese himno, ¿no? Por eso del Paracleto. Algo así va, ¿verdad? Bueno, precisamente porque Consolador, hermanos, en el griego es Paracletos. ¿Y qué significa el Paracletos? ¿Qué dice aquí? Consolador, uno que te consuela, uno que te guía, uno que te favorece, uno que te ayuda, ¿okay? Uno que intercede por ti, ¿okay? Por eso dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense el trabajo que iba a hacer. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué implicaba esto, hermanos? ¿Qué implicaba esto? Vamos, trabajemos, pensemos. ¿Qué implicaba esto? ¿Nuestro Señor Jesucristo les habrá revelado todo a los apóstoles? Lo que Él tenía que revelarles, sí. Pero todavía iba a haber muchas otras cosas más, las cuales el Espíritu Santo, ahora el Espíritu, se las revelaría a ellos y se las haría entender. Por eso dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho. Y más adelante, en Juan capítulo 16, también nos habla el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Por eso los apóstoles, hermanos, dentro de su trabajo, dentro de su misión, era predicar la palabra de nuestro Dios. Ellos no tenían que pensar, ellos no tenían que preocuparse, ni que angustiarse en el momento en que tendrían que hablarle a la gente de Dios, decir, ¿qué les digo? Ya se me ocurrirá a ver qué les digo. No se trata de eso. El Señor iba a dejar un mensaje muy específico, predicar el Evangelio. En cuanto a su credo, en cuanto a su doctrina, también sería la doctrina de Cristo. Ellos no tendrían que tomarse el trabajo de inventar, de inventar cosas, de añadir cosas, sino simplemente lo único que tenían que hacer es ajustarse a la doctrina de Cristo y a lo dicho por el Espíritu Santo. Por algo cuando vemos ahí, hermanos, en la parábola que el Señor decía, cuando dice, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas ¿qué? Viejas. ¿Cuáles son las cosas nuevas y cuáles son las cosas viejas? No. Mano George, ¿cuáles serán las cosas viejas y cuáles serán las cosas nuevas? Cosas viejas y nuevas. El Evangelio, lo que venía, ¿no? Bien. ¿Y las cosas viejas? La ley, lo antiguo. Eso, mi brother. Así es. Tanto las cosas nuevas es en cuanto a la ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Y las cosas viejas, la ley vieja, la ley antigua, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De qué iba a servir el Antiguo? O sea, ya no hay ninguna utilidad. Recuerde lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, todo ese lenguaje, hermanos, que va de palabra tras palabra, es porque la idea del apóstol Pablo es ir a la conclusión, al clímax del punto, al grano, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre perfecto de Dios, hermanos, debe estar preparado para toda buena obra. ¿Cómo? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Por eso Pablo mismo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Sacamos del tesoro viejo, que es el Antiguo Testamento, perlas hermosas de Cristo, y del Nuevo también perlas hermosas de Cristo. Se conjugan, se unen, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál era el problema del eunuco cuando iba leyendo las Escrituras, hermanos? No la entendía. ¿Qué libro iba leyendo? Isaías. ¿Cuál era el capítulo? Capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura le veremos, mas será atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera, es más.
¿Ok? Él venía leyendo esa escritura, no la entendía. Se le acerca a Felipe, entiende lo que lees, cómo entender, si no hay quien me lo explique, sube, te ruego para que me digas de quién dice esto. Se sube, le dice, y dice que la escritura, que a partir de esa escritura le anunció el evangelio de Cristo. Tesoro viejo, tesoro nuevo. ¿Ok? Es de la manera de cómo se revela la gloria de Dios. Este tesoro, hermanos, lo tiene única y exclusivamente la iglesia de Cristo. Solamente tú y yo, mi hermano. Y debemos estar capacitados precisamente para entenderla, para aplicarnos a nuestra vida. Esdras 7:10, ¿qué era lo que hacía Esdras? Que era un escriba y un docto. Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué, hermanos? 3 cosas importantes: para inquirir, investigar, analizar, ¿ok? Profundizarse, inquirir en la ley de Jehová. Y luego, el segundo punto, ¿para qué? Para aplicársela a sí mismo. Y el tercero, ¿cuál era? Enseñarla al pueblo. ¿En qué? Por eso, qué importante es, principalmente nosotros, hermanos, que ya nos hemos dado a la tarea, al trabajo de convertirnos en maestros de la palabra de nuestro Dios, de enseñar a la gente. ¿Cuál es su trabajo? El mío es instruir a la iglesia, enseñar a la iglesia. ¿De qué? Para hablarle de la palabra a nuestro Dios. ¿Y qué tienen que saber? Pues tienen que saber acerca del temor a Dios, acerca de la gracia de Dios. Hay muchas cosas que la congregación tiene que aprender. Y no solamente nosotros los adultos, sino también los jóvenes. Precisamente, de cosas que pueden hacer y de cosas que no pueden hacer. Una mala enseñanza, hermanos, puede torcer un árbol. Como cuando el arbolito se va echando raíz, hermanos. Si usted no le ayuda al arbolito, ¿por qué cree que cuando a veces plantan árboles en algunas industrias que están, parques, como le llaman, industriales que están haciendo, y ponen arbolitos y luego todavía les ponen ¿qué? Tirantes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se les pone tirantes? Se vayan derechito. ¿Ha escuchado usted ese tema que dice: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza? Y toman ese proverbio popular, es un proverbio por dichos del pueblo, ¿ok? Dichos del pueblo, para decir, para basarse en que una vez que el hombre dirige su vida hacia otra dirección, dice: es que ya venía así, ya era así, ya nació así. No es así. Y más aún cuando nosotros como padres podemos darles instrucción, enseñanza a nuestros hijos, podemos serles un buen ejemplo para nuestros hijos. A veces lastimosamente, lamentablemente, el mundo nos los arrebata. Pero al menos yo lo podría decir en mi persona, en mi conciencia. Ante mi Dios yo estoy bien, porque yo hice lo que tenía que hacer. Si ellos tomaron otras decisiones, ellos le van a rendir cuentas a Dios, porque ya son adultos. Lo importante aquí es que cada uno como padre tenemos que hacer lo que es necesario hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Si haciendo las cosas como Dios manda, a veces se nos van de nuestras manos, ahora que no haciéndolas. ¿Qué no haciéndolas? Por eso, qué importante es que nosotros, tanto como maestros,
que enseñamos a la congregación. Como padres, también, hermanos, sepamos cómo aconsejar a nuestros hijos. Porque créame lo que hay maestros que enseñan erróneamente, equivocadamente. Yo he escuchado cosas que, híjole, me espantan, hermanos. Me espantan. Aprobar cosas que para Dios, hermanos, son detestables. Aún desaprobar cosas cuando Dios no ha desaprobado también. ¿Okay? Y de todo eso le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Yo estoy convencido de que de todo lo que estoy haciendo y de todo lo que estoy diciendo y de todo lo que estoy pensando, le voy a rendir cuentas a Dios, hermanos. De lo que yo le dije a usted, de lo que es bueno y de lo que es malo, yo le voy a rendir cuentas a mi Dios de esto. Y es por eso que yo tomo con suma seriedad mi trabajo, porque sé que le voy a rendir cuentas a mi Dios. Los apóstoles, ellos tomaron con total seriedad el trabajo que ellos tenían que hacer y lo hicieron hasta el final de su vida. La iglesia del primer siglo también lo hizo, hermanos. Y este tesoro lo tenemos nosotros en nuestras manos. Aquí lo tenemos para instruir principalmente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros hermanos en la fe, para que de esta manera se cumpla el propósito de nuestro Dios, darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Okay. En sí, para acabar con este pensamiento, hermanos, es por eso que la capacitación, el entendimiento no va a venir por arte de magia, no va a venir así como muchos creen. Acuérdense lo que en Oseas capítulo 4 versículo ¿qué es? 6: mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y conocimiento, hermanos, no implica solamente el hecho de saber, de que tuvieron al alcance las escrituras, sino aún más, mi hermano, el entendimiento. El entendimiento. Mire, en Romanos capítulo 12, otra vez ese texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo en Roma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué manera nosotros vamos a comprobar, hermanos, que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta? No es por nada, hermanos, pues a veces le digo cuando en la plática así con personas sale de la edad y todo eso, y me preguntan a mí, ¿cuántos años tiene? Antes le decía 57, pero como ya acabo de cumplir un año más, ya le digo 58. 58, sí. No le creo. ¿Cómo que no me cree? Me ve más viejo. Que dijo, no, le veo más joven. Ándele. ¿Qué quiere? ¿Que le pague el lonche? ¿Qué? Le digo, no, yo lo tanteo así como unos 52 más o menos. Oh. Lo ven a uno bien ambolado, ¿no? Dijo uno. ¿Verdad? No, pero ¿por qué? Digo, dice, ¿qué hace usted? Le dije, mire, honestamente yo casi no hago ejercicio. Me falta hacer ejercicio. Le dije, y lidio con algunas enfermedades, alta presión, colesterol, etc. Le dije, pero yo trato de dormir bien y no me desvelo y no consumo nada de alcohol, nada de tabaco, nada que destruya el cuerpo. Oh, con razón. Yo tengo un tío que tiene más o menos su edad y se mira bien acabado, pobrecito. El alejarnos de una vida de desgaste
Porque el alcoholismo, el tabaco, todo eso, hermanos, lo va desgastando físicamente. El cuerpo se va desgastando y queda como evidencia de los vicios. Y eso se hace notorio. Precisamente, y se ve uno que es bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno se ajusta a la ley de Dios, a la palabra de nuestro Dios, nos aleja de esas cosas que nos son dañinas y perjudiciales para nuestra salud. Y esto es obvio que se va a hacer evidente, hermanos. ¿Okay? Se va a hacer evidente. Por un lado físico podemos ver, hermanos. Por un lado moral también podemos ver. Aún en nuestro trabajo, cuando usted es responsable en su trabajo, cuando usted llega antes de su obra, de que hace su trabajo responsablemente, de que no ofende a nadie, que no tiene enemistades con nadie, el patrón lo ve también y le va bien en su trabajo. Se convierte en una persona confiable para los demás. Dígame una cosa, ¿no fue así con Daniel? ¿No fue así con los amigos de Daniel también, que se convirtieron en sátrapas? Y Daniel se convirtió en el segundo del rey. ¿No pasó así con José en Egipto? ¿No fue así también con Nehemías, que era el copero del rey? Para ser el copero del rey, hermanos, implicaba que era una persona de alta y suma confianza. Y después se convirtió en gobernador en Judea. Esto se hace notorio cuando usted es una buena persona. ¿Por qué? Porque, y ya pues vemos ciertamente cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios cuando uno aplica el conocimiento de Dios en su vida. Y nos convertimos en luz para el mundo, precisamente. Pero cuando no es así, hermanos, cuando ignoramos el conocimiento de Dios, ¿qué va a pasar? Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó discernimiento. Cambie esa palabra de conocimiento por discernimiento. Inteligencia, sabiduría. ¿Okay? Y es por eso que cuán importante es que usted principalmente, como hermano en la fe, como padre de familia, como madre también, debe de instruirse en la palabra de nuestro, procurar el conocimiento de Dios. La palabra discípulo, ¿qué significa, hermanos? Matetes. ¿Qué significa la palabra discípulo? Matetes. No solamente es un seguidor de Cristo, ¿qué más? Aprendiz. ¿Y aprendiz qué? Constante. Eso es aquel que está aprendiendo constantemente de Cristo. ¿Okay? ¿Qué tan discípulos somos para el Señor? ¿Qué tanto estamos haciendo por ser instruidos por el Señor? Yo estoy aquí, hermano, yo no estoy aquí para enseñar mi teoría, mi filosofía, mi ideología. No, yo no estoy para enseñar nada de eso. Yo estoy aquí para enseñar única y exclusivamente el consejo de Dios. ¿Aprender de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos decía en Mateo capítulo 11, versículo 28, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. ¿Ok? Pues todos aprendemos de Él. Pues tenemos una tarea, la misma tarea que se les encomendó a los apóstoles, la misma responsabilidad que se les encomendó a ellos, es la misma que tiene la iglesia. La tuvo la iglesia del primer siglo y la ha tenido, hermanos, durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Ahora dígame una cosa, mi hermano. En realidad, ¿está consciente? Déjeme lo planteo mejor de esta forma. En realidad, ¿estamos conscientes
de la gran responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios. Miren, hermanos, en Hechos capítulo 6, cuando dice que la iglesia del Señor crecía, iba creciendo, ¿ok? Pero después dice más adelante que empezó a haber murmuración entre las griegas judías y las griegas helenistas. Las griegas, las viudas judías eran las nativas, las que nacieron ahí, y las helenistas eran las que habían nacido fuera de Israel, pero ahora ya estaban ahí. Empezó a haber murmuración, empezó a haber problemas, y tuvieron que hacer algo los apóstoles y los discípulos para poder arreglar ese problema. ¿Sabe qué veo yo ahí, hermanos? Que cuando la iglesia crece, crecen los problemas. Y tenemos que estar preparados para confrontar todo tipo de problema. Aquí la congregación ha crecido. ¿Cuántas personas se han convertido? Al menos el tiempo que yo he estado aquí. Y no es para honra y gloria mía, no. Dios es el que ha hecho esto. Amén. ¿Cuántas personas se han convertido? 4. ¿Quiénes? ¿Conocemos? Ahí está una, nuestra hermana Alma. Y luego nuestra hermana, su hija, Janet. Ándele, ya me acordé de su nombre, Janet. Y luego nuestra hermana Consuelo, la hermana, mi cuñada. Y el más reciente, el más bebé, el más huerquillo, nuestro hermano José. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. La iglesia ha crecido. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué viene detrás? Problemas. Satanás nos va a querer pegar, a lo mejor ya nos está pegando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Echarle ganas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, luego rezamos a la adoración a nuestro Dios.